Muy buenas tardes, hermanos. Es un gozo estar con ustedes en esta tarde y tener el privilegio de compartirles la palabra de Dios. Hoy en esta tarde vamos a hacer algo un poco distinto porque voy a empezar una serie sobre la carta de Pablo a Tito. Entonces, si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme a la carta de Pablo a Tito. Y quisiera tomar un par de minutos para introducir la carta y luego, si Dios lo permite, vamos a examinar los primeros 4 versículos de Tito 1. Obviamente la carta empieza con la palabra Pablo. Entonces, como introducción vamos a ver un poco la vida de Pablo. Es un personaje que conocemos bien, creo que la mayoría de nosotros le conocemos. Nacido en Tarso, un judío muy devoto, fue instruido a los pies del gran fariseo Gamaliel. Y Pablo, en aquel entonces, que se llamaba Saulo de Tarso, realmente fue criado en un ambiente muy privilegiado para un judío, muy celoso por su religión, y por eso Saulo avanzó rápidamente en su religión del judaísmo. Y eso significa que debía proteger al judaísmo a todo costo, de cualquier amenaza. Y la amenaza más fuerte de su época, de acuerdo con él en aquel entonces, fue unos seguidores de un supuesto Mesías que se llamaba Jesús. Y al parecer Saulo se había levantado precisamente para esto. Él tenía más o menos la misma edad que Jesús. Es decir, de que Saulo estaba en sus mejores años cuando Jesús fue crucificado. Era un experto en la ley, armado con toda la teología judaica para confrontar y refutar a este cristianismo. Y estaba obviamente persiguiendo a la iglesia fuertemente. Y luego ocurre lo inimaginable, lo inconcebible, de que va rumbo a Damasco y Cristo resucitado le aparece y le llama al ministerio. Y de hecho le envía a predicar las buenas nuevas a los gentiles, que a primera vista como que suena un poco raro. ¿Por qué llamar a un judío tan devoto que sabe tanto de la ley para ir a ministrar a los gentiles? ¿Por qué no llamaron Lucas o incluso Tito, un gentil, para alcanzar a los gentiles? Lo interesante es que en la sabiduría de Dios, tal vez la amenaza más fuerte que la iglesia primitiva enfrentaba en el primer siglo fue un ataque de los judaizantes, los judíos que quisieran imponer la ley sobre los cristianos en la iglesia. Querían importar todo el legalismo del judaísmo en el cristianismo. Los judaizantes básicamente son un tipo de fariseo que profesaban ser cristianos, pero realmente no lo eran. Solamente les importaba lo externo, la circuncisión, la observación de ciertos ritos, de días, de comidas. Pero en su vida privada eran muy carnales, muy pecadores. De hecho, Pablo, cuando está hablando a Tito de cómo corregir a la iglesia en el capítulo 1, una de las primeras cosas que dice es de que es preciso tapar la boca de los contumaces engañadores, mayormente los de la circuncisión. Entonces es interesante de que Dios realmente preparó a Pablo de manera extraordinaria para ser un experto en la ley de los judíos y poder refutar a los judaizantes y no permitir que ellos introdujeran sus herejías en la iglesia. Ya conocemos por lo menos algo de Pablo. Vamos a entrar ahora a leer el texto y si quieren tomar un bosquejo de lo que vamos a ver en esta noche, vamos a ver 4 aspectos del ministerio de Pablo que nos van a ayudar a llevar a cabo nuestro ministerio. Primero veremos en la vida de Pablo su llamado, luego su ministerio, su mensaje y su deseo. Su llamado, su ministerio, su mensaje
y su deseo. Vamos a leer los primeros 4 versículos solamente. Dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a suplicar la ayuda del Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra que nos instruye, que nos corrige. Y te rogamos en esta noche que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude a comprender tu palabra y que nos dé fuerza para no solamente conocer la sana doctrina, sino de adornarlo en nuestras vidas, de ponerla en práctica. Y lo pedimos para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, ya conocemos algo del autor, el apóstol Pablo, y cómo es de que Dios le capacitó y le preparó para escribir la carta. En el versículo 4 nos damos cuenta de que la carta se escribió a Tito, que lleva también el nombre de la carta. Esta carta que Pablo escribe a Tito probablemente fue la carta que escribió a mediados de los 60 después de Cristo. Es la penúltima carta que Pablo escribe antes de su muerte. Entonces Pablo tiene más o menos unos 60 años de edad, ha sido cristiano por unos 30 años y escribe la carta a Tito y lo llama su hijo en la fe. Damos por sentado de que llegó a la salvación, que Tito llegó a la salvación por medio del ministerio de Pablo. Tito es como un Timoteo, un joven que Pablo había discipulado, que había instruido, y es un hombre que Pablo habla muy bien de él, en particular en 2 Corintios, un hermano muy estimado, muy fiel. Y Tito es un gentil, 100% gentil. No fue circuncidado, Pablo lo menciona específicamente. Y tal vez es una de las razones de que Pablo no pudo llevar a Tito a todos los lugares donde llevaba a Timoteo, que era medio judío y circuncidado. Y en términos del contexto del escrito de esta carta, tenemos que regresar un poco al año 30, más o menos después de Cristo, en Pentecostés. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo baja y luego Pedro predica ahí ese gran sermón en Pentecostés, Lucas específicamente menciona de que hubo judíos de Creta, de la isla de Creta, que escucharon el Evangelio en ese día. Entonces, judíos que estaban viajando a Jerusalén para celebrar las fiestas judías, y seguramente algunos de ellos se convierten a Cristo y luego después de un tiempo regresan a su casa. Pero Creta, la isla, está muy lejos de Jerusalén y es difícil llegar allí. Es peligroso navegar a Creta. Nos damos cuenta de esto cuando al final de Hechos Pablo tiene su naufragio ahí cerca de Creta. Creta es una isla al sur de Grecia en el mar Mediterráneo. Y lo interesante entonces es de que no tenemos registro de que un apóstol haya llegado ahí a esa isla. Entonces creyentes probablemente llegan a la isla en el año 30 después de Cristo. Esa carta se escribe 35 años después. Entonces hay iglesias, hay hermanos que están creyendo, que están evangelizando, es cierto, haciendo un ministerio, pero sin la influencia apostólica, por lo menos de manera presencial. Y gracias a Dios, Pablo finalmente llega allí, está con Tito y encontraba las iglesias muy mal. Hubo mucho legalismo de parte de los judaizantes. Las iglesias ni siquiera tenían ancianos a cargo de las iglesias. Entonces, muchas cosas estaban mal.
Y Pablo probablemente hubiera querido quedarse allí y tratar de arreglar la situación, pero él había hecho promesas de llevar el evangelio al oeste, en donde el nombre de Cristo no había sido nombrado. Entonces él simplemente deja a Tito en la isla y le da el mandato de corregir todo lo deficiente. De hecho lo dice en el versículo 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Imagínate la carga, ¿no? De que cada iglesia en toda la isla es deficiente, no tiene ancianos y Tito tiene que ir allí ciudad en ciudad y corregir todo. Pero una pregunta que para mí es interesante cuando estudias la carta en su totalidad es la pregunta de por qué era necesario escribir la carta. Es una carta realmente corta, o sea, 3 capítulos cortos. Pablo fácilmente hubiera podido conversar todo eso en el barco con Tito antes de dejarlo. Entonces es como que ¿por qué dejarlo ahí en Creta, luego viajar a Roma y a la mitad del camino en Nicópolis, Pablo se siente, escribe la carta y lo manda a Tito? Unos argumentan, bueno, es simplemente un buen recordatorio, cosas que Tito supo, pero debía ser recordado de ponerlos por obra. Pero creo que cuando pensamos en la tarea que Tito tenía, de ir de iglesia en iglesia y determinar, tú eres anciano, tú no. ¿Tito tenía la autoridad de hacer esto? O sea, aun si fuese pastor, un pastor tiene la autoridad de ir de iglesia en iglesia y determinar quiénes son los pastores y quiénes no. No, ¿quién es el único que tiene esa autoridad? Un apóstol. Entonces, Tito necesitaba una prueba de que estaba trabajando bajo una autoridad apostólica delegada, para que cuando llega a la iglesia comienza a corregir las cosas y nombrar ancianos y los cristianos dicen, oye, ¿quién eres tú para decirme que soy descalificado del ministerio? Él puede decir, ve, checa la lista de los requisitos, tú no calificas. Entonces Pablo, que claro hubiera querido estar ahí y ayudar, por lo menos está ayudando por medio de una carta. Y la segunda razón que lo menciono es porque muchas veces cuando enseñamos las cartas pastorales, hay miembros de la iglesia que piensan, esa carta no es para mí, esa carta es para los pastores de la iglesia. Pero no puede ser. O sea, en primer lugar, porque toda la escritura es útil para nosotros, para santificarnos. Pero en segundo lugar, porque el contexto de la carta nos demuestra de que esta carta es un manual para la iglesia para entender cómo gobernar, cómo corregir los problemas en cada y cualquier iglesia. Es un manual corto y conciso de todo lo que la iglesia necesita. Primer capítulo trata con sus líderes, tanto los buenos como los malos, en la segunda mitad del capítulo. Y luego en los capítulos 2 y 3 habla de la sana doctrina que produce vidas santas. Así que con todo esa introducción, ahora finalmente vamos a entrar en el contenido de la carta en Tito 1:1. En primer lugar vamos a ver el llamado de Pablo. Obviamente ya hemos hablado bastante de Pablo, entonces este punto va a ser más breve, pero él habla de 2 oficios que él tiene, se describe con 2 títulos. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Siervo, en griego muchos de ustedes saben, significa esclavo. Pablo dice, soy esclavo de Dios. Indica que Pablo pertenece a Dios, de que obedece a Dios. Y esto habla de la humildad de Pablo, de que no pretendía ser un personaje importante, se consideraba un esclavo de Dios, un siervo que debía obedecer a su Dios. Lo interesante es que también la frase siervo de Dios se usa 7 veces en su totalidad en toda la Biblia y casi siempre se aplica a Moisés. 5 veces de las 7 dice Moisés, siervo de Dios. Moisés, siervo de Dios. Luego una vez Santiago empieza su carta, Santiago, siervo de Dios. Y Pablo en esta carta, Pablo, siervo de Dios. Entonces la frase, aunque
demuestra humildad, aunque habla del deseo de Pablo de servir a Dios. También es una frase que indica un servicio especial de liderazgo y de autoridad. Es como decir en el Antiguo Testamento también, varón de Dios, que Elías fue un varón de Dios, que habla de su servicio especial a Dios, de su lugar único en el plan de Dios. Ahora, la segunda frase, apóstol de Jesucristo, es similar, de que por un lado, en particular en el primer siglo, no es una palabra así sofisticada ni elevada como lo es ahora. Simplemente habla de un enviado, es una persona que lleva algo a otra persona. Cuando pensamos en ese contexto y pensamos en la gente que envía paquetes y la persona que llega a tu casa, como que no hay como muy alta estima de esa persona necesariamente que trabaja para una compañía que lleva paquetes. Entonces decir soy apóstol, soy enviado, ese término en sí no habla mucho. Lo que le da peso, lo que le da importancia es la persona que está enviando a Pablo, de que es un enviado de Jesucristo, es un apóstol de Jesucristo, de que Cristo es la persona que está enviando directamente a Pablo, y esto denota entonces su autoridad, de que todo lo que Pablo hacía lo hace bajo el encargo de Jesucristo. Jesucristo le ha dado una misión y lo que él está haciendo es simplemente llevar a cabo la misión de Jesucristo en esta tierra. Fue comisionado para cumplir una misión. Y creo que es por eso que existe mucha confusión en nuestros días acerca de los apóstoles. Porque la palabra, el término apóstol se aplica a diferentes personajes en la Biblia en diferentes contextos. Sabemos de los 12 apóstoles que fueron enviados directamente de Jesucristo. Pero luego leemos más tarde que la iglesia de Antioquía envía a Bernabé a hacer una obra misionera. Entonces la Biblia también llama a Bernabé un apóstol. Y hay gente que dice, esto prueba de que puede haber apóstoles después de los 12. Cuando no con la autoridad que tenían los 12 apóstoles, porque ellos fueron enviados de parte de Jesucristo. Bernabé no fue enviado de parte de Jesucristo, fue enviado por parte de la iglesia en Antioquía. En términos de los que fueron enviados de parte directa de Cristo, hubo los 12 y Pablo y punto, no hay más. Y sabemos esto porque para ser enviado directamente por Jesucristo, uno tenía que haber visto a Cristo resucitado. Esto Pablo lo dice de manera explícita, aunque es obvio, en 1 Corintios 9, es obvio de que para ser enviado por Cristo, uno tiene que estar hablando con Cristo y recibir ese mandato. Pero en 1 Corintios 9, cuando Pablo está probando su apostolado, él hace la pregunta retórica, ¿no soy apóstol? Claro que sí. ¿No soy libre? Claro que sí. ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? O sea, como prueba de su apostolado, yo he visto a Cristo resucitado. Y digo que esto prueba que Pablo fue el último apóstol, porque si avanzas a 1 Corintios 15, cuando Pablo está hablando de la resurrección de Jesucristo, dice lo siguiente, 1 Corintios 15, comenzando en el 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, si Pablo fue el último que vio a Jesucristo resucitado, es el último que pudo ser comisionado directamente por parte de Jesucristo, el último apóstol con la misma autoridad de los apóstoles. Entonces, en resumen, Pablo dice que es un siervo de Dios, un apóstol de Jesucristo, que realmente es un gran ejemplo para nosotros. Si Pablo
percibía su ministerio de esa manera, de que soy un siervo de Dios que quiero servir los propósitos de Dios, soy simplemente un enviado de Jesucristo que quiere cumplir la misión que Cristo me ha dado. Si el gran apóstol Pablo vio su ministerio así, ¿cuánto más nosotros debemos vernos así? Como simples siervos de Dios, esclavos de Dios, que queremos usar los dones que tenemos, cumplir el ministerio que Dios nos ha dado, que es diferente en cada caso. No tenemos el ministerio de Pablo, pero cada uno de nosotros tenemos un ministerio en la iglesia, o de servicio, o de enseñanza, o lo que sea. Pero la pregunta es cómo vemos nuestro ministerio. Y creo que debemos de imitar el gran ejemplo de Pablo, que veía su ministerio con tanta humildad. Bueno, nos muestra el deseo de Pablo de servir a Dios, pero luego después de eso nos va a hablar de cómo servía a Dios, a qué fue enviado a hacer, cuál era su misión. Y nos explica su ministerio y solamente subraya dos cosas. Final del versículo 1 dice de que Pablo enfatizaba dos aspectos de su ministerio, la evangelización y la edificación. Dice, en primer lugar, sobre la evangelización, de que él fue enviado, es apóstol conforme a la fe de los escogidos de Dios. Entonces, en la mente de Pablo, Pablo fue enviado conforme o para, tal vez más literalmente, para la fe de los escogidos. Es una frase muy breve, muy corta, pero muy impregnada de significado, porque detalla la filosofía de evangelismo de Pablo. Todo lo que Pablo hacía, lo hacía para que los escogidos de Dios pudieran llegar a tener fe en Cristo. Pablo fue enviado por Cristo para la fe de los escogidos de Dios. Y esto lo leemos en varias partes. Tal vez es más explícito si regresan a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 10. 2 Timoteo 2, 10. Pablo dice lo siguiente, hablando también de su ministerio. Por tanto, todo lo soporto por amor a quienes. Por amor de los escogidos. ¿Para qué? Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. La misión de Pablo era para que los escogidos pudieran creer en Cristo. Algunos ven eso casi como una contradicción, que Pablo veía su misión era evangelizar a los escogidos, como que, pero si ya son escogidos, ¿para qué hay que evangelizarlo? Bueno, si pensamos así, estamos pensando muy mal de la doctrina de la elección. La Biblia habla muchísimo de la elección, Romanos 9, Efesios 1, tantos pasajes que nos hablan de que antes de la fundación del mundo, Dios decidió salvar a ciertos individuos y regalar a esos individuos a su Hijo como una esposa. La elección de Dios en la eternidad pasada no se basaba en el mérito humano, no se basaba en las obras del individuo ni en la fe que ellos iban a tener. La elección de Dios se basaba en el amor de Dios. La Biblia es explícita una y otra vez. Efesios 1 dice, en amor habiéndonos predestinado. Continúa y dice que lo hizo por el puro afecto, el puro amor de su voluntad. Y esto es muy importante porque informa nuestro evangelismo, de que Dios ya ha determinado salvar a los suyos. En Juan 17, Jesucristo está orando al Padre y Cristo nos habla de que está haciendo intercesión, de que se está santificando, se está sacrificando por los que el Padre les había dado. Dios los escogió, Dios los regaló, los dio al Hijo. Entonces necesariamente serán salvos. Pero el medio que Dios determinó llevar a cabo su salvación es por medio de la fe que Él regala a sus hijos. Y el punto es este: no todos los escogidos de Dios han creído todavía.
existen escogidos en este mundo que todavía no han llegado a tener fe en Cristo. Y debemos pensar así como Pablo pensaba. Hay escogidos de Dios acá en nuestra ciudad, en Los Ángeles, que todavía no han escuchado las buenas nuevas del Evangelio. Tenemos familiares, tenemos vecinos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo y el Evangelio es poder para salvarlos, solamente necesitan escuchar, porque la fe viene por el oír. Y eso es lo que nos insta a evangelizar. Debemos alcanzarlos, debemos darles las buenas nuevas, sabiendo de que cuando el escogido de Dios escucha el Evangelio de Dios, necesariamente será salvo. Tarde o temprano, tal vez no en ese momento. Tal vez en ese momento va a reaccionar mal, va a cerrar la puerta. Pero el escogido de Dios necesariamente será salvo cuando escucha el Evangelio. Y esto era la misión y el ministerio de Pablo, esforzarse para la fe de esos escogidos. Por eso predicaba con tantas ganas, porque supo que el Evangelio iba a salvarlos. Nosotros no tenemos el deber de convertir a nadie, no tenemos el deber de salvar a nadie. Solo tengo que predicar el Evangelio a todo el mundo, predicar el Evangelio a todos los hombres, para que cuando un escogido de Dios escuche, tenga fe y sea salvo. Algo interesante cuando vemos la vida de Pablo y su evangelización. En su primer viaje misionero es perseguido terriblemente y no pasa más de un par de meses en cada ciudad. Lo mismo pasa en su segundo viaje misionero, que está siendo perseguido por todos lados, y luego finalmente llega a una ciudad en donde queda más de un año, queda 1 año y medio más o menos. Y predica y mucha gente llega a la salvación. Y ¿sabes la frase que le dio tantas ganas de predicar? Es que cuando llega a Corinto, Dios le dice eso: tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ya estaban allí, ya habían sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pablo solamente tenía que darles el mensaje. Pero ya Dios los consideraba como parte de su pueblo, ¿no? Entonces, no sabemos obviamente quiénes son esos escogidos, pero por eso predicamos a todos, ¿no? Porque hay escogidos de Dios en esta ciudad que todavía no han sido regenerados, que todavía no han tenido fe en Jesucristo. Y el medio que Dios ha escogido para que ellos lleguen a la fe y a la salvación es por medio de la predicación del Evangelio. Bueno, esto es el primer aspecto del ministerio de Pablo, la evangelización, llevar el mensaje a los escogidos. El segundo aspecto dice que fue enviado por Cristo para el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Y en mi opinión, este es probablemente el tema central de esta carta, de que el conocimiento de la verdad produce piedad. El conocimiento de la verdad produce piedad. Esa frase, conocimiento de la verdad, es otra frase que agarra un significado en particular. La frase siempre denota salvación en el Nuevo Testamento. Llegar a conocer la verdad significa llegar a la salvación. 1 Timoteo 2:4, 2 Timoteo 3:7, Hebreos 10:26, hay una lista de instancias en donde conocer la verdad equivale a ser salvo. Lo que Pablo está argumentando es de que los escogidos, cuando tienen fe, se convierten, lleguen a conocer la verdad. El medio, por decirlo así, que Dios utiliza para que el escogido tenga fe es por medio de conocer la verdad. Y va a retomar este tema en el versículo 3 cuando habla de la predicación. Pero acá lo que quiere enfatizar es de que el momento que el escogido conoce la verdad y llega a creer la verdad y ser salvo, de que esa verdad tiene el propósito de producir piedad en su vida.
El contexto de la carta de los judaizantes, los falsos maestros que vivían en fornicación, que vivían en pecado, es de suma importancia conectar la falsa doctrina con vidas sucias y llenas de pecado y conectar la sana doctrina con vidas santas. Pablo quiere que entiendan que la sana doctrina no solamente salva, sino que también santifica. La sana doctrina produce vida santa, siempre. Pablo dice más tarde, si avanzan al 2:10, Tito 2:10, dice que la doctrina no es algo que uno solamente cree, la doctrina se adorna, se vive. Y si continuamos ahí, el versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y esa es la enseñanza clara de toda la Escritura, de que la sana doctrina produce santidad en la vida del creyente, ¿no? Efesios 4, que hemos estado viendo los domingos, ¿no? Dios ha llamado a pastores, ¿con qué propósito? Para perfeccionar a los santos. Efesios 2, fuimos salvos por medio de la fe. ¿Para qué? Para andar en las buenas obras que Dios ha preparado antemano para que anduviésemos en ellas. Santiago 2, la fe genuina siempre obra. Y la conexión ahí es aún un poco más fuerte en el original, de que hay un paralelismo entre la fe de los escogidos y el conocimiento según la piedad. En griego, ahí en el primer versículo, la palabra conforme y la palabra según es la misma palabra en griego. Y el punto es esto. Pablo fue enviado para la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad es para la piedad. En la misma manera en que Pablo fue enviado con el propósito de alcanzar a los escogidos, la verdad tiene el propósito de producir piedad en la vida del escogido. Entonces Pablo está introduciendo su tema central de la carta en estos primeros versículos, la relación estrecha entre la sana doctrina y la santidad personal, ¿no? Entonces los que conocemos la verdad tenemos que poner en práctica esa realidad. Debemos esforzarnos para vivir a la luz de la verdad que conocemos. Debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Dios nos salvó por medio de la fe en la verdad. Ahora Dios nos santifica por medio de de la misma verdad, digo. Por eso la necesidad de meditar en ella. Por eso la necesidad de poner en práctica toda la verdad que conocemos. Bueno, ya vimos el llamado de Pablo, el ministerio de Pablo, que era la salvación y la santificación. Y ahora fundamenta ese ministerio sobre una realidad. Y nos habla de su mensaje. El mensaje de Pablo era la vida eterna. Dice allí en el versículo 2, de que todo su ministerio está fundamentado en la esperanza de la vida eterna, ¿no? De que todo lo que Pablo hacía, lo hacía con la misión de que los escogidos pudieran alcanzar vida eterna. Eso era el mensaje de Pablo. Mi misión, mi llamado, dice Pablo, es dar a los escogidos la esperanza de tener vida eterna. Es realmente increíble pensar en lo que éramos antes de Cristo y lo que ahora disfrutamos, ¿no? Que antes éramos cadáveres espirituales, que merecíamos la ira de un Dios santo y justo. Éramos pecadores empedernidos,
sin la esperanza de poder salvarnos, de escaparnos del infierno. Y los que éramos enemigos con Dios, mereciendo su justa ira, ahora recibimos vida eterna. De que podemos tener la esperanza de habitar en una nueva tierra y reinar con Cristo por toda la eternidad. Es algo tan hermoso pensar en esto. Y cuando pensamos en la vida eterna, la vida abundante que ahora tenemos en Cristo, a veces como que solamente hablamos y pensamos en la parte negativa de la salvación, de que Dios nos salvó de su ira, de que ahora somos perdonados. Y esa parte es muy importante, obviamente, porque sería imposible tener una relación con un Dios santo con nuestro pecado. El perdón es absolutamente necesario. Pero Dios pudo salvarnos de nuestro pecado sin querer adoptarnos como sus hijos y querer pasar la eternidad con nosotros. Un juez justo podría absolverte de tu pecado y no querer verte de nuevo. Pero no es la esperanza que tenemos. Tenemos la esperanza de tener vida abundante en Cristo, de pasar una eternidad con Cristo en una nueva tierra y gozarnos de todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha reservado, toda la herencia que nos ha preparado. Y esa vida eterna es absolutamente segura para el escogido de Dios. La vida eterna está garantizada para el escogido. Es una esperanza firme. No es tener la esperanza de que, bueno, tal vez voy a llegar a tener vida eterna. Espero que no llueva mañana. Espero llegar al cielo un día. No es el concepto bíblico de esperanza. Esperanza es firme, es una convicción firme. Es la sustancia de algo que es futuro y no puedo verlo, pero es real. No lo puedo tocar aún, pero es real. Y sabemos de que es una esperanza asegurada por la forma en que Pablo sigue. Dice que la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La vida eterna es algo que Dios mismo prometió. Y Pablo hace dos aclaraciones acá. Primero dice que Dios no miente. Dios no es capaz de mentir. Entonces, si Dios nos promete algo, está garantizado. Es imposible que no se cumpla. Imposible que no ocurra. El autor de Hebreos dice que la palabra, la promesa de Dios es inmutable. Porque Dios no puede mentir, ¿no? Si Dios nos promete algo, necesariamente lo cumple. Tenemos vida eterna. Por definición, entonces es una vida que gozaremos para siempre, eternamente. Si no vives eternamente, es porque no tienes vida eterna y nunca lo has tenido. Si tienes vida eterna, necesariamente tiene que durar para toda una eternidad. Pero el segundo argumento de Pablo es, por lo menos para mí, aún más interesante. Porque dice que Dios prometió esa vida eterna antes del principio de los siglos, desde tiempos eternos, literalmente antes del tiempo de la eternidad. Entonces pregunto, ¿a quién prometió Dios dar vida eterna a los escogidos? Tal vez a primera lectura, cuando hablamos de la promesa de la vida eterna, estamos pensando que Dios a nosotros nos hizo la promesa de darnos vida eterna. Pero si esta promesa se trata de algo que Dios prometió antes del principio de los siglos, antes de Génesis 1, ¿tú estuviste allí? Yo estuve allí. Dios no pudo haber hecho esta promesa a mí, porque yo no existía en la eternidad pasada. Entonces, ¿a quién es que Dios hizo esta promesa? Regresen a Juan 17, rápidamente. Juan 17, el Hijo hablando con su Padre. Para darnos el contexto, en Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo,
Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora presten atención. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Tiempo pasado. ¿Quiénes son los que el Padre dio al Hijo? ¿Solamente a los que está salvando en ese momento? Se trata de todos los creyentes de todas las épocas, comenzando con Adán hasta el último escogido. Entonces, Jesucristo está hablando de una acción del Padre dando a los escogidos al Hijo antes de la fundación del mundo. Su plan es un plan eterno. El punto acá es de que la promesa que Dios dio antes del principio de los siglos es una promesa que el Padre prometió a su Hijo en la eternidad pasada. Pablo habla de lo mismo en 2 Timoteo 1:9 cuando dice que Dios prometió la salvación desde la eternidad. Hebreos 13:20 habla de la sangre del pacto eterno. El punto es esto, porque Pablo está probando la imposibilidad de que un escogido no reciba vida eterna, de que está garantizada. Si un escogido de Dios no recibe vida eterna, es porque Dios Padre mintió a su Hijo, Jesucristo. Es porque Dios Padre fracasó en entregarle una esposa a su Hijo, la esposa que le prometió. Es porque todo el plan eterno de redención se perdió. Y eso es imposible. Imposible. Pablo dice, todo lo que hago es para que los escogidos sean salvos y santificados, para que así puedan recibir vida eterna. Y eso es tan importante, tienen que recibir vida eterna, porque Dios Padre prometió a su Hijo que le daría una esposa, compuesta de todos los escogidos de Dios, y ellos tienen entonces que creer, ser salvos y recibir vida eterna para que puedan pasar la eternidad con el Hijo de Dios. Es una promesa, la promesa de la vida eterna que Dios prometió antes del empiezo de los tiempos. Y luego dice, versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, la vida eterna que fue prometida en la eternidad pasada y ocultada del hombre hasta el debido tiempo, hasta su debida época, su debida temporada, el tiempo de Cristo. Pero algo curioso que ocurre en el texto es de que Pablo está hablando de la vida eterna. Que Dios prometió la vida eterna y luego dice manifestó, y estamos esperando de que la vida eterna que Dios prometió ahora la manifestó la vida eterna. Pero no es lo que dice. Dice de que prometió la vida eterna y ahora manifestó su palabra. Entonces tenemos que pensar un poco a qué se refiere eso de que manifestó su palabra en su debido tiempo. Algunos lo ven como una referencia a la palabra de Dios en general, la escritura de Génesis, Apocalipsis. La dificultad que veo con esta interpretación es de que la Biblia entera no se manifestó en los tiempos de Jesús o de Pablo. Hubo muchas cosas en la palabra de Dios que se manifestaron antes y algunas cosas después. Entonces dice, a su debido tiempo manifestó su palabra. La palabra allí en griego es logos, que habla de un mensaje. Y creo que si lo traducimos así, tiene un poco más de sentido, de que Dios prometió la vida eterna, pero ocultó esa promesa de la vida eterna hasta el momento que manifestó su mensaje, el mensaje del Evangelio, que manifestó en los tiempos de Jesús y de Pablo. El mensaje de las buenas nuevas acerca de Cristo Jesús, la palabra encarnada, el verbo hecho carne. Es un mensaje que fue ocultado
en los días pasados. Y Pablo hace referencia a esto en Efesios 3, ¿no? De que fue un misterio no revelado antes. De que ahora cualquier persona que cree en Cristo puede recibir vida eterna, no importa si es judío, si es gentil, no importa si es esclavo o libre. Cristo salva a todos los que el Padre le ha dado. Pablo entonces enfatiza más tarde ahora el rol que Pablo juega en todo ese proceso. Y no exaltando a sí mismo, pretendiendo ser indispensable en el plan de Dios. No es que Dios necesita a Pablo, sino de que Dios ha decidido de que el medio en que Él va a revelar y manifestar su mensaje al mundo es por medio de la predicación del Evangelio. Dice de manera explícita, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios. En griego, predicar es el trabajo de un heraldo, el heraldo de un rey. Entonces Pablo, que ya se ha presentado como un siervo de Dios, ahora explica que su servicio en particular, su llamado en particular, es el de ser heraldo, de proclamar el mensaje del rey. El punto acá es de que el mensaje de la vida eterna era un mensaje que quedaba de alguna manera ocultado en la eternidad pasada y queda así hasta el momento que se ha manifestado por medio de la predicación. El único medio por el cual la vida eterna se manifiesta al hombre es por medio de la predicación. La palabra manifestar significa revelar, significa hacerse visible. Y da la imagen como que el mensaje del Evangelio es como una joya, pero que Dios lo puso dentro de una caja. Y ha estado ahí, pero ha estado ocultado, un misterio no revelado. Y la única manera de abrir la caja para que el mundo vea esa preciosa joya es por medio de la predicación del mensaje acerca de Cristo. Entonces Pablo dice, este es mi trabajo, revelar la preciosa realidad de que Dios regala vida eterna a cualquier persona que cree en Cristo Jesús. La única manera de revelar la belleza del Evangelio es la predicación, que revela una preciosa realidad. La última frase allí del versículo 3 es de que Dios es por naturaleza un Salvador. Llama a Dios nuestro Salvador. Dios se deleita en salvar. Dios se goza en salvar. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere la muerte del impío. Dios es un Salvador. Si te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo Jesús, Dios te salvará. Es una garantía, te dará vida eterna. Él llama a todos a la salvación. Dices, oye Josías, muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Y qué tal si no soy escogido? Bueno, tú deja de preocuparse de eso. Eso no es tu parte. Dios te dice, Dios no te dice, si eres escogido te voy a salvar. ¿Qué es lo que Dios te dice? Si crees en Jesucristo serás salvo. Entonces esa es la promesa que debemos de abrazar, ¿no? De creer en Jesucristo. Y si crees en Jesucristo, luego te darás cuenta de que fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Pero ves la carga, ¿no? Que Pablo sentía, que Dios le había encomendado con un mensaje tan precioso, un mensaje de la vida eterna, y él tenía que llevar ese mensaje a otros. Tenía que predicar las buenas nuevas. Obviamente no somos apóstoles, pero tenemos el mismo deber de hablar de la vida eterna que Dios ofrece en Cristo a todos. Sabiendo de que en el momento que revelamos la naturaleza salvadora de Dios a un escogido de Dios, que va a llegar a la salvación. Bueno, por último vamos a ver
deseo de Pablo para con Tito, que es un saludo que, por un lado, es un saludo común y corriente de Pablo, pero por otro lado es un deseo sincero que Pablo tenía para Tito y para con todos los que les dice que Tito reciba gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Pero antes de llegar a eso, Pablo describe a Tito y dice que Tito es un verdadero hijo en la común fe. Y creo que esa afirmación no nos sorprende como hubiera sorprendido a la iglesia primitiva. De que Tito, un gentil incircunciso, impuro, Pablo lo llama mi verdadero hijo. Como gentiles ya alejados del escrito de esta carta, no quedamos atónitos como la audiencia original hubiera quedado atónito, como Pedro en Hechos 10, que Jesucristo le dice, mata y come, y él no entiende. Y luego los gentiles comienzan a hablar en lenguas y recibir el Espíritu Santo, y queda atónito, no puede interpretar lo que está pasando, porque era algo imposible en su mente que un gentil incircuncidado pudiera recibir una bendición de Dios. Si Pablo obviamente hubiera tenido un hijo biológico, hubiera sido un judío, circuncidado, seguro. Pero por medio del Evangelio de Cristo, Pablo tiene un hijo gentil que le llama un verdadero hijo. Es hijo, como mencioné, porque seguro Tito llegó a ser salvo por medio del ministerio de Pablo. Entonces Pablo en ese sentido lo engendró espiritualmente por medio del Evangelio. Pero lo llama verdadero hijo, creo, porque entiende de que tiene una relación con Tito que es aún más perdurable que la relación entre un padre y un hijo terrenal. Porque es una relación eterna, para siempre, ¿no? Es una relación porque era hijo en la común fe. Eso seguramente tiene que ver con el hecho de que tanto Pablo como Tito, los dos tienen fe en Jesucristo. Pero por la estructura en griego creo que enfatiza un poco más el objeto de su fe. Es similar a la forma que Judas habla de la fe que una vez ha sido dada a los santos. Se refiere más al contenido de la fe que la acción de creer. De que ellos creen en la misma doctrina, creen en la misma fe. Y esto les une y les da esa relación tan estrecha de que Pablo siente de manera tan tierna acerca de su hijo Tito. Y me encanta eso de que Pablo como pastor siempre se rodeaba de hombres en los cuales él pudiera invertir su vida. Gente como Timoteo, Lucas, Tito. Nos damos cuenta de que Pablo realmente ponía en práctica lo que predicaba. De que él, al hacer discípulos de la gente, no solamente los evangelizaba, sino que también los discipulaba hasta llevarlos a la madurez espiritual, ¿no? El trabajo del discipulado no termina con el evangelismo, empieza con el evangelismo y continúa. Es tan importante que un pastor invierta tiempo para levantar otros líderes, no solamente para expandir su ministerio, sino también para poder delegar responsabilidades a otros y no fallar en otras áreas. Bueno, entonces es obvio que Pablo quiere mucho a Tito, así que finalmente llegamos a lo que desea para Tito. Dice gracia, misericordia y paz. La palabra misericordia no se menciona en el original, pero sería sinónimo a gracia. Un saludo normal, gracia y paz. Gracia obviamente es una palabra tan importante en la Biblia. Gracia es la razón de nuestra salvación. Dios siempre cuando habla de sí mismo habla de su gracia.
De hecho, en la primera definición que recibimos del carácter de Dios en Éxodo 34, Dios empieza diciendo Jehová, Jehová, misericordioso. Y luego la segunda palabra es lleno de gracia, literalmente en hebreo. Habla de gracia. Efesios 1, cuando Pablo habla de por qué Dios nos escogió, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Romanos 11, Dios nos escogió por gracia. Es decir, que Dios regala la salvación, que no es por nuestras obras ni nuestros méritos, sino que la salvación viene por la disposición de Dios de querer regalar bendición a gente que no lo merece. Dios se deleita en dar a mendigos que no pueden merecer ni ganar su favor. Y es algo tan incomprensible para nosotros porque somos tan necesitados. Tenemos tantas necesidades y cuando ayudamos, cuando servimos a otros, casi siempre es para suplir una necesidad propia, una necesidad emocional, física, lo que sea. Pero Dios no puede nunca servir así porque Dios jamás ha sufrido necesidad. Dios es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él no puede sufrir necesidad. Por eso cada vez que bendice, lo hace simplemente porque quiere. Porque se deleita en dar de la abundancia de las riquezas de su gracia. No podemos imaginar cómo sería eso. Dar sin el afán de recibir algo de regreso, sin pensar en recibir ayuda de regreso. Simplemente dar porque es lo que me encanta hacer. Así es nuestro Dios. Y Pablo dice, Tito, espero que recibas, que disfrutes la gracia de Dios, que recibas los regalos y los dones y las bendiciones que Dios da a sus hijos. Luego agrega, paz, paz. Si la gracia es la razón de nuestra salvación, la paz es el producto, el resultado. Que hubo enemistad entre nosotros y Dios. Imagínate, enemistad con un ser omnipotente, enojado contigo, airado en contra de ti y tu pecado, aborreciéndote todos los días, como dice el salmista. Y Dios en Cristo hizo paz. Dios nos reconcilió por medio de la sangre de Jesús y ahora disfrutamos, nos gozamos de paz con Dios. Disfrutamos de una nueva relación con Dios. Eso es lo que debemos querer por nuestros hermanos, que disfruten ese sentir de que tengo paz con Dios y que estoy disfrutando de bendiciones que Dios me da por su gracia. Y esas cosas, obviamente, la paz y la gracia solamente vienen de Dios. Pablo dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Antes dijo que Dios es nuestro Salvador, ahora dice que Cristo lo es porque Cristo es Dios, es el Hijo de Dios. Uno dice, oye, ¿por qué Pablo menciona al Padre y al Hijo, pero no el Espíritu? Bueno, ¿quién escribe la carta? 2 Pedro 1, 21, dice que el Espíritu Santo es quien está escribiendo esto y su misión es exaltar al Padre y al Hijo porque Él procede de ellos. Y Pablo desea entonces que Tito reciba gracia y paz de parte de Dios, el Padre de todos, de parte del Señor, nuestro amo, nuestro dueño, quien es soberano, quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, nuestro Mesías, el que nos salva. Parecía una introducción corta, pero estaba llena de mucho contenido, ¿no? Entonces, para concluir, hermanos, vimos 4 aspectos del ministerio de Pablo: su llamado, su ministerio, su mensaje, su deseo. Y obviamente no tenemos el mismo ministerio de Pablo, pero tenemos el deber de cumplir con nuestro ministerio y en la manera que Pablo cumplía con el suyo, con la misma humildad de Pablo, que servía como un siervo
de Dios, con la misma carga de presentar el Evangelio a los escogidos de Dios para que puedan creer y ser salvos y recibir vida eterna, y para que el Padre pueda cumplir con su promesa de regalar una esposa a su Hijo. Y luego la parte central que veremos en Tito, de que ese Evangelio, esa verdad, siempre va a producir piedad en la vida de los escogidos de Dios. Así que no importa llenar nuestras mentes con información. Si piensas que estás creciendo en tu conocimiento de la verdad, pero tu vida no está cambiando, Pablo te va a decir, no estás aprendiendo realmente la sana doctrina. No estás aprendiendo, estás ganando información. Pero si realmente creces bíblicamente en tu conocimiento de la sana doctrina, siempre habrá resultado en tu vida práctica. Así que necesitamos orar mucho que Dios nos ayude a experimentar esa santificación que solamente viene por medio de la sana doctrina. Bueno, vamos a terminar en oración. Señor, damos gracias por el ejemplo de la forma en que tú obraste en la vida de nuestro consiervo Pablo, que es un gran ejemplo para nosotros y nos ha revelado tanta verdad hermosa de ti, de tu carácter como Salvador y de tu misión para nosotros, que es llevar la verdad a tus escogidos para que puedan recibir vida eterna y para que juntos podamos servirte y glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es en su nombre que oramos. Amén.